Amén, mis niños. El día de hoy, mis niños, vamos a estar viendo la parashá número 28 y la parashá número 29. Vamos a estar viendo dos porciones en este día, mis niños, la parashá Metzorá y la parashá Aharei Mot. Amén. Estas porciones las podemos encontrar en el libro de Vayikra, que se traduce, mis niños, y llamó, ¿verdad? Eso ya tenemos conocimiento, y que lo han puesto en nuestras Biblias como el libro de Levítico. En el capítulo 14, número 1, versículo 1, y hasta el capítulo 18, versículo 30. Hasta ahí vamos a estar estudiando las porciones de estos días, niños. Amén. Vamos a ir empezando. Ya recitamos el Shema y las bendiciones. Ahora vamos a hacer vamos a recapitular lo que vimos. ¿Quién se acuerda qué vimos la semana pasada, mis niños? El Zara. Amén, el Zarat. ¿Quién se acuerda de qué se trataba el Zarat? Era una enfermedad parecida a la lepra, pero que no era contagiosa. Amén, exactamente. Era una enfermedad que se daba a la persona, pero que no era contagiosa. ¿Y por qué no era contagiosa? ¿Por qué solo a una persona en especial le daba esta enfermedad? Porque hablaba mal Porque del eres prójimo. Amén, exactamente. Porque tenía una lengua maliciosa, porque hablaba mal de su prójimo. Muy bien, mis niños. Y esto lo podemos entender como burlas, como chismes, y también, mis niños, como algún odio o coraje en el corazón de la persona, y que eso lo decía por su boca. Amén, mis niños. Bien, recordemos que cuando uno habla mal de alguien, mis niños, estamos dañando a la otra persona. Y cuando alguien habla mal, mis niños, se hace mal a sí mismo, y le hace mal a la persona a quien se lo dice, y hace mal de quien habla. Amén. Amén. Amén, mis niños. Bien, mis niños. El día de hoy vamos a seguir con este tema, y vamos a ver ahora qué necesitaba la persona que se sanaba del Zarat. Si bien, mis niños, no siempre la persona que tenía Zarat se sanaba. Recordemos que era un castigo divino que se le daba a esta persona por causa de su pecado. Habían personas que sí se arrepentían, que hacían teshuvá, que hacían arrepentimiento de mis niños, y volvían al Eterno. Amén. Entonces, nos dice así la palabra, en el nombre del Eterno. Amén, mis niños. Dice así, Vayikra 14:1. Habló Adonai a Moshe diciendo: esta será la ley para el leproso el día de su purificación. Será traído al sacerdote, al Cohen, y el Cohen saldrá fuera del campamento, y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de la lepra del leproso ha sido sanada, esto traerá, mis niños. Lo siguiente que vamos a estar leyendo. El leproso, mis niños, que se sanaba del Zarat, tenía que llevar dos aves. Una moriría y otra quedaría libre para que vaya fuera del campamento, mis niños. Tenía que llevar madera, grana, hisopo. El hisopo, mis niños, no es con lo que conocemos como el hisopo al día de hoy, que es el que se utiliza para limpiar las orejitas. No, el hisopo, mis niños, al que se refiere las escrituras, lo podemos ver aquí en la imagen, que es esta planta. Amén, mis niños, era para limpiar. Y la grana, podemos ver a qué grana se refiere, y la madera, madera de cedro, nos dice las escrituras. ¿Qué se haría, mis niños? Bien, lo que se tomaría es que la ave que iba a morir tenía que morir, mis niños, y sobre aguas corrientes, y en la sangre de esa ave tenían que tomar la otra ave, mis niños, con el madero, con la grana y con el hisopo, y tomar un poco de la sangre con eso, de la sangre del ave muerta sobre aguas corrientes. Ahora, ¿qué se haría con esto? Se rociaría 7 veces al leproso, a la persona que tenía Zarat y que se había sanado. Y después, mis niños, esta persona tenía que purificarse junto con sus vestiduras en agua, y sería limpio. Ahora, después de esto también tenía que raparse el cabello, mis niños. Amén. Todo esto nos lleva, mis niños, a un sacrificio, que también, mis niños, gracias a la sangre de nuestro Mesías Yeshua, en ese madero, mis niños, ahora las personas, mis niños, que espiritualmente no estaban en una condición aceptable delante del Eterno, pueden ser limpias, podemos ser limpios.
Amén, mis niños, ¿se entendió? Amén. Amén. Ahora, después de purificarse, ahora sí podía regresar al campamento. Si nos damos cuenta, mis niños, una vez de la que estaba libre, con la que se rociaba el leproso, después tenían que ser soltada y tenía que irse fuera del campamento. Y eso nos deja ver, mis niños, que esa ave tenía que llevarse los pecados de la persona que había tenido Sarat. Asimismo nos relata las escrituras que Yeshua murió fuera, mis niños, de la ciudad. Así también él llevándose los pecados del pueblo de Israel. Amén. Ahora después que la persona que tenía Sarat entraba al campamento, o sea, al campamento de Israel, ya podía habitar con el pueblo y con el tabernáculo. Él debía morar fuera de su tienda 7 días antes de volver a entrar. Después de eso, mis niños tenían que raparse todo el pelo de sus cejas, su barba, todo el pelo y volverse a lavar en agua. Entonces sería limpio. Y al 8º día tenía que ofrecer 2 corderos, uno para ofrenda de Hatat y uno para ofrenda de Asham. Uno, o sea, el primer cordero, mis niños, tenía que ser ofrecido por el pecado y el segundo por la culpa, porque sabemos que por el pecado de esta persona es que le daba el zarat, por causa de, nos deja ver las escrituras mayormente por el pecado de una lengua maliciosa. Ahora, después también tenía que llevar una cordera, que esa sería como una ofrenda de Olá, que es la ofrenda de ascensión, la ofrenda quemada. Y 6 litros de flor de harina amasada con aceite, que esa sería la ofrenda vegetal, la ofrenda de minjá. Y medio litro para Hashem, para que juntamente esto esté con la ofrenda de la culpa. Si la persona no tenía recursos, sí o sí tenía que llevar un cordero y medio litro para la ofrenda de la culpa, para la ofrenda de Hashem. 2 litros de flor de harina amasado con aceite y 2 tórtolas o palominos, una sería para el pecado y otra para ofrenda quemada, para Hatat y Olá. Amén, mis niños, así podemos ver que después de que alguien comete este pecado grave, vemos que la persona que tenía Sarat perdía todo, perdía su familia, perdía estar con el pueblo, perdía estar cerca del Eterno, porque tenían que estar fuera del campamento a causa de su lepra, a causa de su Sarat. Entonces, después que la persona se arrepiente, es necesaria una expiación para su vida, para que él pueda volver al pueblo, para que él pueda volver a morar junto con la presencia del Eterno. Y eso nos deja ver cómo era necesario que nuestro don Yeshua padeciese por nuestros pecados para que nosotros podamos regresar al Eterno y tener una relación con él. Amén. Bien. Amén. Amén, mis niños. Ahora, vamos a ver dónde también cuando se hacían estos sacrificios del corderito o de y de las tórtolas, si no tenía recursos o si tenía y llevaba lo primero, mis niños, que nos dice 2 corderos y una cordera y la ofrenda de vegetal. Nos dice, mis niños, que la sangre de la ofrenda de la culpa, o sea, de Asham, se lo untaría en el óvulo de la oreja. Y de ahí, de la oreja derecha, del pulgar de la mano derecho, y de la mano derecha, perdón, y el primer dedito del pie derecho. Después de eso, mis niños, nos dice que tenía que salpicar 7 veces delante de Adonai y lo que quede. Igual procedimiento que la sangre sobre el que se estaba purificando. Amén. Nos confirma que el pecado que hizo esta persona fue tener una lengua maliciosa, es decir, lashon hara, ¿verdad? En hebreo. ¿Qué significa esto? Al momento de que la sangre tenía que untarse en el óvulo, ¿verdad? En el pulgar, en el pie gordo del pie, nos podemos dar cuenta, mis niños, cómo la persona había pecado por causa de su maldad. Había hablado mal de alguien y al momento que tiene que untársele la sangre de mis niños a esta persona en estos 3 lugares, nos damos cuenta cómo el Eterno le ordena y le manda a esta persona que cuide ahora lo que oye, lo que hace y hacia dónde van sus pies. Nos dice las escrituras, mis niños, que algo que el Eterno aborrece es los pies
que corren presurosos hacia el mal. Y eso es algo que nos deja ver cómo nosotros tenemos que estar con el Eterno y con nuestro prójimo, cómo debemos cuidar nuestras acciones, lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos y hacia dónde vamos, para siempre estar en el camino de la santidad sin faltarle al Eterno. Amén, mis niños. Bien. El zarat en la casa. También, mis niños, nos deja ver que el pecado de esta persona podía ser tan grande que incluso había zarat en sus casas. Nos dice así, palabra del Eterno. Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, cuando entréis en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en propiedad, o sea, en herencia, mis niños, y ponga una llaga de lepra, y yo ponga una llaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra propiedad, aquel de quien es la casa irá a dar aviso al sacerdote diciendo, algo como una plaga hay en mi casa. Algo que nos deja ver, mis niños, esto en el segundo, en el versículo 34, mis niños, del capítulo de Levítico, es que nos dice, cuando entren a la tierra de Canaán, a la cual yo os doy en propiedad, y yo ponga una llaga de lepra. O sea, esto nos deja ver que la persona que tenía zarat en su casa era porque el Eterno había puesto esta plaga en su casa a causa del pecado de la persona que habitaba. Esto nos deja ver, mis niños, cómo también la persona que cometía lengua maliciosa contra su prójimo y tenía zarat, no solamente le afectaba a él, sino a quienes viven con él. En este caso, a su entorno, que es su casa, afectaba el pecado de esta persona. Y más aún, mis niños, si era un varón, que es la cabeza del hogar, esto tenía que, cuando el Nazaret llegaba a su casa, él tenía que ir delante del sacerdote. Vemos, mis niños, cómo incluso aquí ya no había cómo negar que no era por pecado, sino que sí o sí también su casa ya lo revelaba. Ahora, ¿cómo sabía si era Zarat? Tenía que tener manchas verdes o rojizas, cerrar 7 días esa casa y luego volverla a examinar. Si durante esos 7 días sigue la plaga, o sea, niños, el Eterno es tan vasto en sabiduría, mis niños, tan infinita esa sabiduría, que durante esos 7 días la casa tenía que ser cerrada, y al volverla a examinar después de esos 7 días, vemos este plazo, mis niños, de arrepentimiento que el Eterno le da a la persona que haga arrepentimiento de lo que estaba haciendo para volver a su casa. Vemos que lo perdía todo. Ahora, si seguía la plaga, mis niños, se mandaría a sacar todo. Cambiarían las piedras y el barro afectadas por la zarat por nuevos. O sea, tendría que volver a ser construida, pero no sería derribada del todo, sino solo el lugar afectado. Ahora, si después de esto vuelve a aparecer en la casa la plaga, se vuelve a brotar, debe ser derribada. Ya no tenía ningún tipo de remedio, sino que tenía que ser derribada. Mas si no se extendió y es limpia la casa, mis niños, o sea, después de repararla ya no sale nuevamente, o sea, la persona se arrepiente realmente de su pecado, una vez declarada limpia se presentaban sus respectivas ofrendas. En este caso, tal cual, mis niños, como le pasaba a la persona que tenía también que ser rociada con la sangre, ¿verdad? También se rociaba así la casa. ¿Qué ofrendas también se pedían en esto? Las de aquí, las aves, el madero, la grana y el hisopo. Y eso tenía que ser rociada 7 veces en la casa, para que así pueda ser purificada del pecado de esta persona y de la plaga que afectaba a su entorno. Ahora, mis niños, nos dice así en el versículo 54, esta es la ley acerca de cualquier infección de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón, de la costra y de las manchas blancas lustrosas, para instruir cuándo es impuro y cuándo es limpio. Esta es la ley sobre el zarat. Amén, mis niños. Así, cuando esta persona también, mis niños, tenía zarat en su casa y ya no tenía cómo decir que no era por pecado, desde el momento que él tenía que decirle al Cohen que su casa había plaga, el ego de esta persona empezaba a ser derribado.
Y eso era lo que el Eterno también quería a través de esto, que la persona se dé cuenta de su condición y del pecado que estaba teniendo. Amén, mis niños. Vemos que también por la casa tenía que ser expiado este pecado y ser limpiados. Así, mis niños, tanto nosotros como nuestra casa debemos, en este caso sus papitos, y ustedes deben siempre estar, mis niños, en la santidad del Eterno. Amén. Vamos a seguir. Bien, mis niños, vamos a ver cómo Yeshua, mis niños, sana a 10 leprosos. Dice así, en Lucas 17, versículo 11 nos dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Yeshua pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de Sarat. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, no se podían acercar al maestro. Yeshua, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó exaltando a Elohim a grandes voces y cayó rostro en tierra a los pies de Yeshua y le dio las gracias. No obstante que él era samaritano, o sea, era un extranjero. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Yeshua. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Elohim, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo el hombre, tu fe te ha sanado. ¿Qué nos quiere enseñar este pasaje en las Escrituras, mis niños? Algo muy hermoso. Yeshua no tuvo necesidad de tocarle, sino simplemente decirle, preséntate a los sacerdotes. O sea, ¿qué estaba sucediendo aquí? Que él mandaba a cumplir Torah, mis niños, que tenían que presentarse frente al sacerdote, aquella persona que ya estaba limpia. Y el sacerdote tenía que declarar si la persona estaba limpia o estaba impura. Y vemos que él ya estaba limpio el momento que empezó a caminar para irse a presentar. Esto nos demuestra, mis niños, cómo la persona tuvo fe y cómo se regresa dando gracias. O sea, la gratitud después, mis niños, de haber sido limpiado de esta enfermedad, de esta plaga en su cuerpo tan triste y tan fuerte, él tuvo gratitud para con el Eterno, mis niños. Entonces, esto es algo maravilloso que nos deja ver las Escrituras y sobre todo ese poder de nuestro Elohim, de ni siquiera tener que tocar a una persona, sino solo decirle, anda, preséntate a los sacerdotes, a los Kohanim, mandando a cumplir la palabra del Eterno. Amén, mis niños. Vamos a seguir. Ahora, mis niños, vamos a verla para allá a Harei Mot. Vamos a entender qué sucede aquí, mis niños. Nos dice en Vayikra 16:1, en el libro de Levítico. Después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron, Adonai habló a Moshe y dijo, Yud-Hei a Moshe, habla a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. Un momento, niños. Bien, mis niños, vamos a seguir. ¿Qué significa, mis niños, Aharei Mot? Tal cual como empieza la porción de la Torá, es después de la muerte. Cada porción de la Torá, mis niños, que tiene el nombre, por ejemplo, en esta parashá, Aharei Mot, es como empieza el capítulo de la porción. Ahora, vemos, mis niños, que aquí hay una orden que nos dice que Aarón no siempre entraría al lugar santísimo. ¿Cuándo él entraría y con qué entraría? Vamos a ver, mis niños, cuándo. Para estos niños vamos a estar hablando sobre Yom Kippur. Vamos a ver. Bien, vamos a estar hablando, mis niños, sobre Yom Kippur, que Yom Kippur es una de las festividades, mis niños, una cita solemne con el Eterno, que es la sexta. Vamos a ver, mis niños, que después de Pesach, panes sin levadura, primicias, Shavuot
viene Yom Teruah y después Yom Kippur. Hemos celebrado, mis niños, las tres primeras, Pesach, Hamatzot y Bikurim. Lo que conocemos, mis niños, como la Pascua, ¿verdad? Pesach, pasar por alto, panes sin levadura y primicias. Ahora se viene Shavuot, que es la que está en medio, mis niños, estamos viendo aquí en la menorá, en la imagen que está aquí, y Yom Teruah. Ahora vamos a ver Yom Kippur, que es la de aquí, la sexta, donde está el brazo 6 de la menorá. Y la última, que es el Sukkot. Yom Kippur, mis niños, también es conocida, se traduce como el día de expiación. Vamos a ver las características, las generalidades de este día. ¿Qué se hace en este día? ¿Qué es lo que es? Sería en el día 10 del séptimo mes. Afligir sus almas. Esto era lo que el Eterno les ordenaba a los hijos de Israel, que aflijan su alma en este día. ¿Qué forma ellos entendían de afligir su alma, mis niños? El ayuno. Ahora, esto sería también como un día de Shabbat, o sea, sería un Shabbat alto. Cuando se dice de un Shabbat alto, mis niños, es cuando no cae en un día de Shabbat normal, sino en cualquier otro día de la semana, por ejemplo. Ahora, ¿sería esta una regulación permanente? ¿Amén? Bien. ¿Qué se haría en este día, mis niños? Nos dice así: con esto entrará Aarón en el santuario. El Cohen ofrecería un novillo, mis niños, como hatat, como ofrenda del pecado por él y por su casa. Un carnero como una ofrenda quemada, una ofrenda de ascensión. Y lavaría su cuerpo y se pondría las vestiduras kadoshim, o sea, las vestiduras santas, antes de entrar al lugar santísimo. ¿Qué vestiduras santas se refiere a esta parte de las escrituras? El Cohen, en Yom Kippur, que era el único día donde él entraría al lugar santísimo, que estaba detrás del velo, él tenía que ponerse vestiduras totalmente blancas. Nos dice la escritura que la mitra, la ropa, todo tenía que ser del color blanco, de lino, y así entraría al lugar santísimo, mis niños. Amén. Donde estaba el arca. Podemos ver, mis niños, aquí el novillo y el carnerito. Esta es la ofrenda de Aarón por él y por su casa. Ahora, mis niños, él también tenía que tomar una ofrenda del pueblo. Ahora el pueblo tenía que dar 2 machos cabríos, uno para Hatat y un carnero para la ofrenda quemada. Amén. Hatat es la ofrenda del pecado. Serían presentados a la entrada del Mishkan, donde se echaría la suerte por ellos. ¿Qué se refiere a esto, mis niños? Al momento que nos dice las escrituras que se echaría la suerte por ellos, es que un machito cabrío iba a ser destinado para sacrificio con Adonai y el otro para ir fuera del campamento llevándose los pecados de Israel, que sería para Azazel, que era esto sucedería cuando una persona llevaría al machito cabrío fuera del campamento. Amén. Vamos a ver. La Adonai, ¿qué tiene esta ofrenda? El cabrito que salía con suerte para Adonai, que tenía que ser entregado como sacrificio de Hatat, mis niños, como ofrenda de pecado. Podemos ver que la sangre de él se vertiría en el propiciatorio por las inmundicias y pecados de los hijos de Israel. Algo de la sangre de este machito cabrío tomaría Aarón y la pondrá en los cuernos del altar. Dice: rociaría algo de la sangre sobre él con su dedo 7 veces. Y así purificaría el altar, ¿verdad? Donde el altar de sacrificio, y lo apartaría de las inmundicias de los hijos de Israel, donde se ofrecían las ofrendas por el pecado del pueblo. Amén. Y la que saldría para la suerte para Azazel, nos dice así: Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del machito cabrío, del que estaba vivo, y confesaría sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él pondría sus manos sobre la cabeza del machito cabrío, mis niños, y después lo mandaría al desierto con un hombre designado para este propósito. Amén. Dice así: el macho cabrío, mis niños, cargaría todas sus transgresiones a un lugar
aislado y dejaría que el macho cabrío vaya al desierto. Nos dicen las escrituras que lo lanzaban por un barranco para que así no vuelva el machito al campamento, porque si nos damos cuenta, el labor de este machito, del machito cabrío, tenía que era llevarse los pecados fuera del campamento, fuera del campamento de los hijos de Israel. Vemos, mis niños, algo muy hermoso, y es esto. Bien, mis niños, ambos machos cabríos representan a Yeshua. La Adonai, o sea, la ofrenda por Adonai, su sangre sería vertida en el propiciatorio que expiaba nuestros pecados, que expiaba los pecados del pueblo de Israel. Ahora, algo maravilloso, niños, nos relata las escrituras, es que cuando Yeshua, cuando es el sacrificio de Yeshua, nos dice que el velo, mis niños, del lugar santísimo se abre en dos. El velo del lugar santísimo, mis niños, no tenía una apertura en la mitad, sino que era llano. ¿Cómo entraba el Cohen? Por los lados. Amén. Entonces, en el momento que se abre el velo, es cuando se da esta abertura, que nos representa que a través de Yeshua podemos, mis niños, tener una relación con el Eterno, poder acceder al lugar santísimo. Bien, ahora, la ofrenda por la Azazel, mis niños, nos demuestra que por su parte nos muestra cómo Yeshua se lleva nuestros males, o sea, nuestros pecados, fuera del campamento de Israel. Amén. En este caso vemos cómo Yeshua nos relata las escrituras que él muere fuera de la ciudad y así se lleva los pecados del pueblo. Amén, mis niños. Vemos cómo un sacrificio nos cumple las características de todo lo que se requería en la Torá para que la persona sea redimida. Amén. Nos dice las escrituras que es necesario un derramamiento de sangre para la redención de una persona. Amén. Bien. Bien, mis niños. Después de esto, después del sacrificio de los machitos cabríos, vamos a ver, Vallecrea 16:23. Después entrará Aarón en la tienda de reunión y se quitaría las vestiduras de lino, las vestiduras blancas que se había puesto para entrar en el santuario y las dejaría allí. Estas vestiduras solo se usaban una vez al año y era en Yom Kippur, que era la única vez que entraba el Cohen al lugar santísimo. Y después de esto, mis niños, bañaría su cuerpo en agua en un lugar santo y se vestiría y se pondría sus vestidos. Saldría y ofrecería su holocausto y el holocausto del pueblo. Amén. Vemos que un carnero era pedido por el pueblo. Para holocausto. Y así hacía expiación por sí mismo y por el pueblo. Y después de esto, mis niños, dejaría consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado, o sea, de la ofrenda de Hatat. Ahora, algo que también quería decirles, mis niños, es que la persona que llevaba al machito cabrío fuera del campamento de Israel, al regresar al campamento, antes de entrar tenía que purificarse, lavar sus vestiduras y así podía entrar al campamento. Bien, mis niños, vemos que son muchas purificaciones, vemos el nivel de santidad que requiere estar delante, que requiere estar delante del Eterno. Amén. Bien, mis niños, una exhortación a la obediencia. Levítico 18:1. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yud-Heh Bat-Heh, vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os estoy conduciendo. No seguirán sus costumbres. Cumplirán mis decretos y observarán mis estatutos para andar en ellos. Yo soy Adonai, vuestro Elohim. Observarán mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos. Yo Yud-Heh Bat-Heh. Esta es la firma, mis niños, del Eterno a lo que Él ordena. Les voy a hacer una pregunta. Cuando sus papitos les dan una orden, ¿cuál es su respuesta? A ver, ¿la pueden ir contestando? Mande. Mande, o mande. Amén.
Ya, al momento que sus papitos les dan una orden, les dicen qué no deben hacer y qué sí deben hacer, usted, ¿cuál es su respuesta para con sus papitos? Sí, papá. Amén, ¿verdad? Sí, papá. Ahora, vamos a ver, mis niños, unos temas que es necesario tocar para que desde niños ustedes lo puedan comprender. No los voy a tocar a fondo, sino por encima, mis niños, los voy a decir de, por encima. Ya vamos a ir terminando la exhortación, mis niños, y vamos a ver cómo el Eterno quiere que haya santidad en su pueblo. El Eterno, mis niños, nos ha ordenado algo maravilloso. Y es que nosotros estemos en total santidad, no solo con Él. Sabemos que santidad es estar apartados, obedecer la voz del Eterno, pero no solo con Él, sino también con nuestro prójimo, con nuestras familias, con los animales, con todo lo que el Eterno nos ha dado. El Eterno quiere que haya respeto en la familia. ¿Qué quiere decir? Sus papitos son sus papitos. Amén. Sus hermanos son sus hermanos, sus tíos son sus tíos, y no tiene que haber ningún tipo más allá de relación que esas, más que el respeto y la comunicación. Amén, mis niños, Él no quiere que haya ningún tipo de relacionamiento más allá que este, porque esto, podemos ver, mis niños, cómo el Eterno requiere que nosotros estemos realmente en santidad. Es el estar, mis niños, cumpliendo estos mandamientos tan preciosos, nos deja ver de un respeto que debemos tener con nuestro prójimo, que debemos tener con nuestros papitos, con nuestras madres, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, y es que no quiere que haya un tipo de relación fuera de lo normal con ellos, amén, sino el tipo de relación con respeto, nada más allá de eso. Si esto... algo que vaya más allá de esto, mis niños, no está bien delante de los ojos del Eterno. Amén. No está bien eso. También nos dicen, mis niños, algo muy hermoso, que es que los hijos, mis niños, son la herencia de los padres. Ustedes son la herencia de sus padres, nos dice la palabra que el Eterno les da eh, eh, ay, se me fue. Ustedes son herencia de Adonai, perdón. Y para los padres tiene que ser un regalo muy preciado cuando tienen hijos. Y algo que debemos comprender, mis niños, es que nosotros hemos sido creados por el Eterno y nos dice las Escrituras que desde el vientre de nuestra madre Él nos conoce. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en Egipto y en Canaán, mis niños, habían costumbres muy paganas, muy malas delante de los ojos del Eterno. Y entre ellas era que algunos papitos ofrecían a sus hijos en fuego para sus dioses, para sus ídolos, que sabemos que no son dioses, no tienen ningún tipo de poder, son demonios. Nos el Eterno le ordena a su pueblo que esto no debe pasar. En el libro de Deuteronomio, para los que ya lo estudiaron mis niños cuando estudiamos el ciclo pasado, el libro de Deuteronomio nos deja ver que nos dice que ni el Eterno ni por la cabeza se le ha pasado que esto se haga con su pueblo. Entonces, los que son papitos debemos tener, mis niños, yo no soy madre, pero los que son papitos deben tener ese regalo tan preciado a sus hijos, que esto no se debe cometer. Al día de hoy se sigue practicando esto de una forma, por ejemplo, de algunas personas que abortan a sus hijos, y que eso no está bien delante de los ojos del Eterno. Y es necesario tocar estos temas, mis niños, porque en sus escuelas, en algunas escuelas, se tocan estos temas, pero para adoctrinarlos a lo que está mal. Y esto no está bien. Nadie tiene el derecho de quitar la vida. Y en Canaán tenían la costumbre de hacer esto, pero no, esto no es así. Los hijos son de Elohim. ¿Por qué dárselo a alguien más? Amén. También nos dicen, mis niños, que nosotros debemos respetar a nuestros animales. Los animales tienen su función en esta tierra, y nada más que vaya después de eso está bien delante de los ojos del Eterno. A los animales hay que darles cariño y darles un cariño, pero con respeto.
cuidarlos, estar pendientes de ellos cuidan de nosotros, ¿verdad? Sabemos que los perritos son una gran fuente de seguridad cuando en casas, cuando hay algún tipo de robo, ¿verdad? Vemos que los perritos alarman a la familia, pero no se tiene que haber nada más con el perrito. El ser humano no tiene que tener ninguna relación con el perrito, porque eso no está bien delante de los ojos del Eterno. También nos dice las escrituras que personas entre el mismo sexo tampoco deben estar. Y se los digo también esto, ¿por qué? Porque lo mismo, en sus escuelas están dando, no sé si en todas, pero están metiendo programas diciendo que hay familias que pueden ser formadas por el mismo sexo. Y eso no está bien. Todo esto, mis niños, que yo les estoy diciendo que no está bien, lo dice la palabra, que se los resumía en imágenes. ¿Y qué quiere el Eterno decir con esto? Que todo lo que Él dice que eso no está bien, mis niños, porque sabe que eso no está bien, que nosotros por algo moral sabemos que no está bien, es abominación, es abominación. No hay que tener relaciones de ningún tipo, mis niños, con familiares, o dar los hijos a alguien, a un demonio, en este caso, que el Eterno dice esto, no se hará, ni mucho menos mis niños con los animales, que son creados para una función que la función la puso el Eterno, para nada más. Amén. No sé si este tema quedó claro a mis niños, ¿se me dio a entender? Amén. Se entendió perfectamente. Amén. Amén, mis niños. Exactamente. Esto es lo que el Eterno quiere que entendamos. ¿Entendió? La familia. Amén, gloria al Eterno, mis niños. La familia se conforma por mamá, por papá, por mamá, hijo e hija. Amén. No hay ningún otro tipo de idea de familia que el Eterno tenga en mente. Amén. Bien. Así, mis niños, vamos a resumir estas dos porciones. Ay, espérenme. Déjenme. Ay, déjenme dejar con compartir. Ya vuelvo. Para grabar, Javi. Amén. Hemos aprendido, mis niños, el día de hoy sobre cuidar de nuestras acciones. Podemos ver lo del Sarat, lo que oímos, lo que hablamos, lo que vemos, mis niños, lo que pensamos, lo que sentimos, dónde vamos, qué es lo que hacemos. Cuidar lo que nosotros hacemos, mis niños. También nos dice, mis niños, que tenemos que honrar a Elohim en todas aquellas cosas, andar en santidad, andar en pureza delante del Eterno. Nos dice la palabra, mis niños, que aquel que obedezca esto tendría un corazón puro para con el Abba, para con nuestro Padre. Amén. Y también respetar a los demás. Eso es muy importante, respetar a nuestras familias, que ellos nos respeten, y también, mis niños, respetar a los animales y los padres apreciar a sus hijos. Amén. El único que tiene el poder de dar y quitar la vida solamente es el Eterno. Nosotros no tenemos ningún tipo de poder en nuestras manos para decidir qué está bien y qué está mal. Ese pecado lo cometió, mis niños, Adán y Eva, y vemos que por un hombre entró el pecado al mundo. Amén. Pero ahora podemos saber, mis niños, que para nuestra redención solamente hay un sacrificio que nos puede limpiar de todas nuestras transgresiones. Y es el sacrificio de Yeshua, nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. Amén, mis niños. Así damos por terminada el día de hoy la parashá Metzorá y la parashá Ahareimot. Toda gloria